Conocidos por todos como esguince latigal o latigazo, muchos también lo conocen como el cuponazo cervical. Es una de las patologías que por méritos propios ha ido ganando más de esto últimamente. Y es que es una enfermedad muy frecuente debido a los accidentes de tráfico, pero sobre todo las colisiones traseras, que supone importantes repercusiones tanto para la salud como a nivel laboral y económico. En este vídeo tutorial, por lo tanto, hablaremos sobre esto, sobre el mítico ya latigazo cervical, y pese a que su diagnóstico suele ser bastante frecuente, esta patología tiene más sombras que luces, ¿no? Y es que en ocasiones tanto el diagnóstico como la evolución o el tratamiento pueden ser algo complejos, ya que hay datos objetivos de que no todo lo relacionado con el latigazo cervical es medible, pero que había que añadir la presión que ejercen las mutuas y los trabajos para la inserción de estos trabajadores. Bien, antes de nada vamos a empezar definiendo el latigazo cervical. Sería la transferencia de energía brusca, ¿no?, que recibe el cuello, resultado de un proceso de aceleración-deceleración que puede prevenir de un impacto desde atrás o desde un lado, que suele ser causado por accidentes de vehículos a motor, pero que también puede producirse en ciertos accidentes, como en inmersión al agua o en otros tipos, ¿no? Esta energía transferida pues, puede causar lesiones óseas o a los tejidos blandos, lo que puede llevar a cabo una florida manifestación clínica que ahora más adelante trataremos. Se calcula que en España en torno al 15% de los accidentes desencadenan un síndrome de latigazo cervical, lo que supone una incidencia aproximada de 60 casos por cada 100.000 habitantes, siendo un motivo muy frecuente tanto en las consultas de urgencias como de atención primaria. Bien, tenemos que tener claro, por lo tanto, que el principal causante de esta patología suele ser una hiperextensión aguda de la columna cervical por una desaceleración brusca que suele deberse a un choque, como hemos dicho, normalmente o bien trasero, posterior o lateral, ¿no?, que suele, después de la hiperextensión, el mecanismo que se produce es una hiperflexión. El latigazo cervical se puede, como hemos dicho anteriormente, asociar a una florida sintomatología, ¿no?, pero hay que destacar los siguientes síntomas sobre todo. El más importante, el dolor cervical, ¿no?, que es el más frecuente, ¿no?, se caracteriza por un dolor sordo que se puede asociar a contractura y limitación de la movilidad con rigidez a nivel cervical, y que se suele incrementar o empeorar con los movimientos y que puede irradiar aquí hacia la región occipital o en la parte superior de los hombros o incluso en la zona de la escápula o los brazos, ¿no? Lo habitual es que este dolor empiece a desencadenarse entre las 6 y las 72 horas después del accidente. También es típica la contractura muscular asociada a todo esto. Es también frecuente que puedan darse episodios de parestesia, que sería el hormigueo que se produce sobre todo en los miembros superiores, en los brazos. Y hay otros síntomas, un cajón desastre, en el que puede haber unos desórdenes asociados a este síndrome de latigazo cervical, ¿no?, que se presentan en torno al 14 o al 44% de los casos, y entre que los más frecuentes pues, serían, por un lado, la cefalea, que es más frecuente después del dolor cervical. También se puede cursar este síndrome de latigazo cervical con debilidad, falta de fuerza, vértigo, alteraciones en la visión, bien con visión doble o visión borrosa. También en ocasiones hay descritos casos de disfunción de la articulación temporomandibular o episodios de disfonía o afonía, ¿no? También lumbalgia, situaciones de estrés postraumático en las que revivamos mentalmente lo ocurrido y generamos una serie de sintomatologías asociadas, o el síndrome de desfiladero torácico, ¿no?, que se caracteriza por tener dolor en hombros, fatigabilidad, el hormigueo que hemos dicho, incluso edema, hinchazón en las manos y en los dedos, ¿no? Y también se puede dar un síndrome postcontusivo cerebral, ¿no?, y generar cuadros de ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, insomnio e incluso desencadenar en depresión, ¿no? Y en casos más extremos, más serios, hay descritos que en ocasiones se han dado casos de paraplegia o tetraplegia si hay una lesión medular. Bien, otro de las más sombras que luces que dijimos al principio sería el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico suele ser más clínico que de imagen, debido a que este síndrome es bastante inespecífico, ¿no?, por lo que una buena historia clínica y una exploración minuciosa son la base, más que hacer gastos y uso equívocos de ciertas pruebas diagnósticas. La anamnesis, como hemos dicho, es vital, ¿no? Hay que hacer un abordaje integral del paciente con datos incluso de la ocupación, de si existen patologías previas de la columna, si ha tenido accidentes similares, si hay alteraciones previas a nivel psicológico,
qué síntomas tiene, qué tiempo han tardado en aparecer los síntomas, cómo ocurrió el accidente, ¿no? Por lo tanto, es importante recabar información acerca de todo esto. Y en la exploración física, pues también hay que ser muy minucioso y hacerse con unas condiciones de un cuidado en principio extremo para evitar pues, que el agravamiento o el empeoramiento de las lesiones, ¿no? La exploración debe de incluir un examen general y específicamente palpar los puntos dolorosos, explorar la movilidad de la columna cervical y hacer un examen neurológico completo. En relación a las pruebas de imagen, como hemos dicho antes, los hallazgos radiológicos de imágenes suelen ser bastante inespecíficos, ¿no? Por lo tanto, inicialmente pues no se aconseja a todas las personas que sufran este tipo de accidentes, aunque la idea popular es ir a los servicios de urgencia, al medio de cabecera, para que nos hagan la radiografía o la prueba pertinente. En los casos en los que tienda a la cronicidad, sí se pueden intentar profundizar un poquito en función también de la clínica y de los síntomas asociados, y entre las pruebas que se pueden realizar estaría la radiografía, un escáner o una resonancia magnética. Tenemos que tener también en cuenta el pronóstico, ¿no? Y es que la mayoría de los pacientes en la clínica mejora y desaparece en unas semanas, ¿no? Pero sin embargo, se ve que en torno al 20% de los pacientes pueden evolucionar a la cronicidad, ¿no? Y presentar lesiones en los discos, las articulaciones interapofisarias, los ligamentos o una combinación de todas estas lesiones, ¿no? Y es que en estos pacientes pues, se cronifican, ¿no? Se han descrito varios casos también pues, de depresión, de miedo, de irritabilidad, incluso dificultad para concentrarse. Hay estudios, ¿no? que parecen que existen ciertas situaciones que podrían predisponer a la cronicidad de estos síntomas, ¿no? Por un lado, la historia previa a tener cefalea, o dolores de cabeza, o dolores cervicales previos, el sexo femenino, una edad avanzada con posibles alteraciones en la artrosis a nivel de la columna cervical, estar inmersos en reclamaciones legales en curso, que haya indemnizaciones pendientes, el estar dado de baja laboral o antecedentes psiquiátricos o un nivel bajo educacional parece predisponer a esta cronicidad. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes y de tratar esta patología. Y para ir terminando, hablar sobre el tratamiento, ¿no? Existen escasa evidencia, al igual que con el diagnóstico, sobre la eficacia y la efectividad de los distintos tratamientos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Es básico hacer una educación o informar al paciente sobre la patología y lo más probable el pronóstico y cómo va a evolucionar los síntomas para que ayude a que minimice la repercusión clínica. Respecto al reposo y el collarín, el uso es muy controvertido, ¿no? En los últimos estudios, de hecho, desaconsejan el uso del collarín, ya que puede dar situaciones de atrofia por desuso y contractura y aumentar la sensación de discapacidad, ¿no? Está demostrado, ¿no? Una serie de ensayos clínicos y demás, que la actividad física tras latigazo cervical agudo debe recomendarse lo más precozmente posible, ¿no? Por lo tanto, serían útiles aquellos programas de ejercicio y movilidad precoz para intentar potenciar la zona y que no se anquilose. También hay que hacer un enfoque biopsicosocial, ¿no? Para, bueno, pues, no atender solo al dolor, sino también las discapacidades que se puedan generar en torno a la persona, las bajas laborales y la pérdida de calidad asociada a todo esto, ¿no? Respecto al tratamiento farmacológico, bueno, como siempre hay dudas, no queda del todo claro, pero bueno, en función del grado, la severidad del cuadro del esguince o el latigazo cervical, se podría hacer uso de una serie de fármacos, ¿no? De los típicos, los de primera elección, pues serían aquellos médicos tradicionales como el antiinflamatorio o los analgésicos puros tipo el paracetamol o el nolotil, y también se aconsejan relajantes musculares tipo diazepam. Y existe también, como hemos dicho antes en el tema de los síntomas, una especie de cajón desastre, ¿no? Con una serie de tratamientos alternativos que, bueno, que se pueden emplear en las fases agudas después de estos accidentes, ¿no? Podría ser la aplicación de hielo para bajar la inflamación, la combinación luego del calor y el hielo en los días previos. Más adelante se podrían utilizar corrientes analgésicas tipo TENS, una estimulación transcutánea, ultrasonidos, en fin, hay una serie de medidas que pueden tener mejoría clínica, pero como hemos dicho antes, en el tema del diagnóstico y el tratamiento no queda del todo claro la conveniencia de medidas extremas y medidas severas. Hay que seguir una serie de pautas y hay que tener en cuenta que esta patología suele desaparecer, pero que en ocasiones puede precisar ayuda, tipo de rehabilitación y demás, que se encargarían, en la mayoría de los casos, las mutuas
de los trabajadores y de los vehículos. Pues nada, como siempre, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo tutorial, puedes compartirlo a través de las redes sociales, suscribirte al canal de YouTube www.juantoralco. Y nada, en el siguiente tutorial hablaremos seguramente sobre el otoño, la gripe y la vacunación. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.